Regresamos. Noticias todo el tiempo. Solamente falta ya un minuto para que dé el mediodía y bueno, las altas temperaturas son detonantes de grave contaminación y también un importante factor de riesgo para la salud de personas vulnerables como los adultos mayores. Y la doctora María del Rosario Martínez, jefa del Servicio de Geriatría del Hospital Juárez de México, nos acompaña este día en el estudio para platicar precisamente de esto y de las medidas que hay que tomar para evitar enfermedades asociadas al calor. Doctora, ¿cómo está? Hola, muy bienvenida, buenas tardes. Aparte de acalorada, ¿o no? Sí, porque el tránsito está muy complicado y sí, ¿verdad? Pues sí nos tomó un poco de... Es lo que comentábamos al principio del noticiario, ¿no? Después de que se desactivó la fase 1, pues otra vez todos los automóviles a las calles de la Ciudad de México y sí se resiente. Sí, claro, ¿no? Y bueno, y lo que se resiente también en estas últimas semanas ha sido el calor. Por supuesto. ¿No? ¿Cómo podemos evitar, sobre todo en personas adultas, que les pueda llegar a afectar y qué enfermedades son las que se pueden generar a partir del calor en las personas de adultos mayores? Pues bien, las personas adultas mayores son vulnerables en cierta situación porque son pacientes, son individuos que ya tienen la suma del envejecimiento, de las enfermedades que llegan a padecer y además de algunos medicamentos que toman para manejo de sus enfermedades. Todas estas situaciones, por ejemplo, en los cambios del envejecimiento, la piel ya no tiene la misma termorregulación que un adulto joven, también pierden la capacidad de sensación de la sed, entonces por eso a veces los cuidadores dicen, mi paciente no quiere tomar líquido, pero es que no quiera tomar líquido, sino simplemente su cuerpo ya no lo necesita o ya no interpreta esa necesidad. Sí. Y obviamente, ¿cómo podemos prevenirlo? Lo que decíamos, pues nosotros estamos obligados a veces por cuestiones laborales de estar expuestos a las temperaturas altas en la calle a estas horas, ¿no? Entonces lo que se recomienda es que el adulto mayor no salga cuando las temperaturas son más altas. Si tiene la necesidad de salir, pues que esté de cierta manera en un lugar que esté sombreado. En algunas situaciones, si se lo permite la urbanización, pues que tengan zonas donde haya aire acondicionado, sí, ¿no? También, por ejemplo, el uso de gorras, sombreros, de preferencia si son sombreros que sean de ala ancha, que puedan cubrirles la cara para evitar también el efecto que tienen los rayos UV sobre la piel y también pueden ocasionar quemaduras, ¿no? Entonces, como se dice popularmente, hasta por la sombrita, ¿no? Sí, exactamente. Doctora, sí. ¿Qué enfermedades pueden generarse a raíz de las altas temperaturas en adultos mayores? Uno de los más importantes, pues ya habíamos hablado de las quemaduras o las por solares. Sí. Otra situación, pues son deshidratación, dado que no interpretan la necesidad de la sed, no ingieren la suficiente cantidad de líquidos. Y la otra, una de las más graves, pues son los golpes de calor. En los golpes de calor, pues bueno, hay síntomas como cefalea, fatiga intensa, mareo, calambres, tanto en las extremidades como en el abdomen, dolores de cabeza, altas temperaturas corporales, ¿no? Y lo más grave, pueden llegar a presentar convulsiones. Esos son los síntomas previos a poder tener un golpe de calor. Esos ya son síntomas del golpe de calor. Esos ya son síntomas. ¿Se puede prevenir? ¿Se puede saber que tal vez a una persona adulta, por determinadas circunstancias, de que se sienta mal, de que diga siento esto, siento el otro, pueda prevenirse el golpe de calor? Claro, pues los más comunes y los menos complejos son la fatiga, ¿no? El mareo, la cefalea, el dolor de cabeza, ¿no? Que se sientan muy extenuados. Entonces, esas son ya síntomas de que algo no está bien, ¿no? Okay, entonces y hay que se puede enfocarnos, sí, porque además dentro del grupo de los adultos mayores es un grupo muy heterogéneo. O sea, hay pacientes que te van a decir, oye, me siento mal, pero, por ejemplo, hay pacientes como los pacientes con demencia que no te dicen nada. Entonces, uno tiene que estarlos observando y ver algo no está bien, ¿no? Y si no, lo que ya habíamos comentado, estar verificando su temperatura corporal, estarlos hidratando. Y bueno, ya una vez que no se pudo evitar y que una persona está siendo víctima de un golpe de calor, ¿cómo se le puede atender? ¿Cómo se le puede bajar la temperatura? ¿O qué se hace en esos casos cuando alguien sufre de un golpe de calor? Lo primero es llamar a un personal capacitado, ¿no? Pero mientras el personal capacitado llega, lo que podemos hacer es, se recomienda recostarlos en la zona más fresca de la casa, de preferencia elevar las piernas,
¿no? Para que haya una redistribución. Ok, una circulación de la una sangre. adecuada circulación, exacto. Tratar de ofrecerles líquidos tibios a fríos en pequeños sorbos. Colocarles un ventilador, lo que tenemos en la mano es un ventilador en casa, o si no tenemos un ventilador, pues echarles aire con lo que tengamos, un abanico, cualquiera de estas situaciones, ¿no? Y ponerles paños húmedos. Se recomiendan zonas importantes: la cabeza, el vientre, la zona inguinal y la zona de las axilas. Las axilas. Ajá. Ok. Y bueno, también cualquier tipo de persona puede ser propenso a un golpe de calor, pero afecta mayor, por lo que ya nos dijo, a los adultos mayores y en el caso de los niños. Y a los niños, por supuesto. ¿También? Son grupos vulnerables, ¿no? Porque, bueno, los niños también, pues, no saben de... Ellos solo quieren jugar, ¿no? Ajá. No les importa si hay sol, si el sol está... si hay alta temperatura, ¿no? Y a veces también, por querer jugar, tampoco anda la mamá correteándolos con el vasito con el agua, ¿no? Entonces también eso es lo que los predispone. Entonces tenemos que estarlos hidratando, ponerles su bloqueador solar, también el uso de los sombreros, ¿no? La ropa también, a veces los abrigamos de más, entonces la ropa Clásico, debe ser... doctora, de que Claro. llévate el suéter, pero mamá estamos a 40 grados, llévate el suéter. Sí, ¿no? por si hace frío. Sí. Sí. Este golpe de calor puede llegar llegar a la muerte a una Por persona, supuesto, llevar a la muerte. por supuesto, le hablábamos que hay una redistribución de volumen, entonces pues no se llega el suficiente líquido, por ejemplo, al riñón, al cerebro. Ya habíamos hablado, las convulsiones son una manifestación y solamente son respuesta a que no hay una adecuada circulación. También el riñón puede haber lesiones antes pasamos por la deshidratación y después por lesión renal aguda, ¿no? Que puede comprometer la funcionalidad de órganos tan vitales como eso, y obviamente también ya un impacto posterior, pues enfermedades cardíacas. Cardíacas también. Bueno, ya nos decía las recomendaciones, ¿no? Estar hidratados, en fin. Hay personas que no les da sed, pero que a lo mejor su cuerpo sí requiere de que sea hidratado, ¿no? Claro, todos Entonces, los cuerpos necesitamos agua, ¿no? ¿cuánta cantidad de agua es recomendable consumir al día, dependiendo de la edad o de qué depende? ¿Cuánto agua? Si es un individuo sano, o sea, que no tiene enfermedades como insuficiencia cardíaca, como enfermedad renal crónica, entonces podemos recomendar que son 8 vasos diarios, ¿no? Que viene siendo un aproximado de 2 litros de agua al día. Y obviamente ya si es un paciente, una persona que tiene enfermedades del corazón, enfermedades del riñón, a veces eso limita la cantidad de líquidos que le podemos proporcionar. Okay. Y eso sí ya se tiene que individualizar y preguntarle al médico tratante qué tanto puede tomar de líquidos, y tratar y obviamente educar muy bien a quienes están cuidando a esos adultos mayores para que les estén ofreciendo la cantidad adecuada de líquidos, ¿no? Pero tiene que ser agua pura, porque No necesariamente. También se vale mezclarla con sobrecitos de polvo de sabor o con fruta natural. Por supuesto, o sea, obviamente si tienes el acceso a fruta natural. Si estamos sabiendo que no siempre les gusta el líquido, el agua simple, Ajá. ¿no? Entonces a veces dices, pues la puedo saborizar con una fruta, no necesariamente tienes que ponerle azúcar, Okay. ¿no? Solamente con el azúcar que tiene la fruta le da un buen sabor al agua, que esté fresca. Otra situación también es, por ejemplo, tienes que verificar que el refrigerador esté funcional, porque si no, entonces las cosas tienen mayor posibilidades a echarse a perder y en este caso también a impactarles en unas gastroenteritis que los pueden llevar también a la misma complicación. Sí. Y entonces, volviendo al tema del agua, entonces puede ser agua, puede ser agua de fruta, puede ser té frío, ¿no? Hay que también evitar el consumo excesivo de cafeína porque te tiende a deshidratar, y el consumo de alcohol porque también nos deshidrata, y entonces si ya nos estamos deshidratando por el mismo calor y también estamos bebiendo ese tipo de bebidas, le pues entonces, ayudamos más. Exacto, no Ay, estamos... no, entonces vivía engañado, doctora. Yo siempre con el agua simple, porque entonces ahora sí le puedo poner fruta. Claro. Es que no sé también si era un mito que, por ejemplo, los saborizantes artificiales que vienen en polvo, los que les mencionaba de los famosos sobrecitos, que también podía dañar a la larga si se consumen en exceso o diario al riñón. ¿Eso es correcto? Por supuesto, sí. Hay ya estudios que están avalados científicamente, que si tú los usas en exceso, tienes una lesión renal crónica.
por el uso de los saborizantes artificiales. Entonces, lo mejor pues es la fruta, y además estamos en un país que es rico en frutas, ¿no? Entonces podemos elegir qué sabor queremos hoy, ¿no? Sí, ¿verdad? Aparte hay frutas que ni siquiera hemos probado, se los aseguro, ¿sí o no? Claro, por supuesto. Pues, doctora, muchas gracias, doctora María del Rosario Martínez, y es jefa del Servicio de Geriatría del Hospital Juárez de México. Para mayor información, ¿hay algún teléfono, página de internet o algo donde la gente pueda consultar de esto y otras enfermedades? Claro, tenemos las líneas abiertas de las páginas del Facebook del Hospital Juárez de México, ¿no? En nuestro servicio tenemos el teléfono del hospital es 75 47 75 60 y la extensión es 7464. Estamos ahí de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde para cualquier información. De acuerdo. Doctora, gracias. Muchas gracias. Pues vamos por un vaso de agua, ¿no? Porque apenas llevamos 4, nos faltan otros 4. Sí. Muchas gracias, que estén muy bien. Buena tarde. Vamos a hacer un corte y regresamos. En un momento continuamos. Noticias todo el tiempo.